El universo es un lugar frío, pero el aliento de los invasores Krell era más gélido que el vacío mismo. La humanidad no estaba perdiendo la guerra, ya la había perdido. Quedaban 3 estaciones espaciales y un tratado humillante. La condición para la paz era absurda, la princesa de la coalición debía casarse con un paria, un recordatorio de la derrota humana. El elegido fue Ka'el, un vagabundo de los niveles inferiores, un hombre cuya mirada parecía haber muerto hace siglos. Pero mientras los soldados lo arrastraban hacia el altar de cristal, Ka'el no temblaba. En el fondo de su mente, una voz que no era humana susurró una sola palabra: pronto. Aquellos que lo miraban con asco no sabían que estaban entregando la llave de un infierno que la galaxia había olvidado. Ka'el no era un salvador, era una jaula. Y los barrotes estaban a punto de romperse, la ceremonia fue un espectáculo de burla. Los diplomáticos alienígenas reían, sus mandíbulas chasqueando mientras observaban a Ka'el, vestido con harapos remendados al lado de la resplandeciente Elara. Ella lo miraba con un odio contenido, no por quién era él, sino por lo que representaba, el fin de su libertad. Durante el banquete, un general Krell se acercó a Ka'el y vertió vino sobre su cabeza, llamándolo la mascota de una especie moribunda. Ka'el permaneció inmóvil. El vino goteaba de su rostro, pero sus ojos permanecían fijos en un punto inexistente. En su interior, el espectro rugía. Las paredes de la estación vibraron levemente, un eco de una frecuencia que los sensores humanos no podían detectar. La presión barométrica en la sala comenzó a cambiar. Ka'el sintió el primer desgarro en su alma. El contrato estaba sellado. La deuda de sangre comenzaba a cobrarse. La paz era una mentira. Apenas terminó la ceremonia, las alarmas de proximidad de la estación estallaron en un grito ensordecedor. Los Krell no querían un tratado, querían la ubicación de las últimas arcas de colonización humana, y ahora que tenían acceso a la red real a través del enlace matrimonial, ya no necesitaban a los rehenes. La sala del banquete se convirtió en un matadero. Los guardias humanos fueron desintegrados en segundos por armas de plasma negro. Elara gritó mientras el general Krell la agarraba por el cabello, levantándola como un trofeo de caza. Ka'el fue lanzado a un rincón, considerado una basura irrelevante. Pero mientras el humo llenaba la estancia y los gritos de agonía se multiplicaban, el vagabundo comenzó a reír. No era una risa de locura, sino de alivio. El peso de la humanidad ya no estaba sobre sus hombros, el espectro había tomado el control, el cuerpo de Ka'el comenzó a contorsionarse de una manera biológicamente imposible. Sus huesos crujían y se reacomodaban, emitiendo un sonido como el de cristales rompiéndose. Una oscuridad líquida, más negra que el espacio profundo, empezó a brotar de sus poros. El general Krell se detuvo, sintiendo un miedo instintivo que su raza no había experimentado en milenios. «Mátenlo», ordenó, pero los disparos de plasma simplemente fueron absorbidos por la negrura que rodeaba a Ka'el. La figura que se puso en pie ya no era un vagabundo desnutrido. Era una silueta de pura energía negativa, un vacío con forma humana y ojos que brillaban con el color de una supernova moribunda. El espectro había despertado y tenía un hambre acumulada de eones. El primer soldado Krell que se acercó no murió por un disparo, simplemente dejó de existir, desvaneciéndose en átomos cuando la sombra de Ka'el lo tocó. No hubo música de batalla, solo el sonido del metal retorciéndose y el silencio absoluto que seguía a cada ataque del espectro. Ka'el, o lo que quedaba de él, se movía como un parpadeo en la realidad. Aparecía detrás de los invasores y, antes de que pudieran girar sus cabezas, sus armaduras colapsaban sobre sí mismas como latas aplastadas por una gravedad infinita. La princesa Elara observaba desde el suelo, paralizada. El hombre que despreciaba se había convertido en una fuerza de la naturaleza, un depredador que hacía que los temibles Krell parecieran presas asustadas. El espectro no usaba armas, usaba el miedo y la distorsión del espacio-tiempo.
Cada vez que una de sus garras de sombra cortaba el aire, la realidad misma parecía sangrar. La estación, antes un símbolo de rendición, se estaba convirtiendo en la tumba de una flota entera. ¿Qué era esa cosa? Millones de años atrás, antes de que las estrellas actuales nacieran, existió una raza de guardianes que se fundieron con el vacío para proteger el tejido del cosmos. Ka'el era el último de un linaje de portadores, humanos modificados genéticamente en la prehistoria para servir como prisiones vivientes para estos espectros. Su vida de vagabundo no fue una elección, sino un sacrificio para mantener a la entidad dormida a través del ayuno y la miseria. Pero la humillación y el ataque Krell habían roto el sello emocional. El espectro no era solo una herramienta de guerra, era una conciencia antigua que veía a los Krell no como enemigos, sino como una infección que debía ser purgada. Ka'el intentaba luchar desde adentro, tratando de mantener un rastro de su humanidad, pero el poder era embriagador. Fuera de la estación, la flota Krell se dio cuenta de que algo iba mal. 100 naves de guerra apuntaron sus cañones hacia la cúpula de mando. Si no podían capturar la estación, la convertirían en polvo estelar. Fuego, ordenó el almirante supremo desde su nave insignia. Rayos de energía capaces de partir planetas impactaron contra los escudos de la estación. Pero algo increíble sucedió. La oscuridad que emanaba de Ka'el se extendió como un manto, cubriendo toda la estructura de la estación. Los disparos de la flota no explotaron, fueron absorbidos por el manto de sombra, alimentando aún más la fuerza del espectro. La energía robada fue devuelta en un solo pulso de vacío que deshabilitó los motores de todas las naves enemigas en un radio de 1000 kilómetros. El cazador ahora estaba atrapado en su propia trampa, en el centro del caos. El espectro se detuvo frente a Elara. La oscuridad retrocedió lo suficiente como para mostrar el rostro de Ka'el, pero sus ojos seguían siendo pozos de sombras. Elara, temblando, estiró una mano. Ka'el, susurró. Por un segundo, la entidad vaciló. El dolor del vagabundo, su soledad y el breve contacto de la ceremonia matrimonial crearon un ancla. Pero el alivio fue corto. Un grupo de supervivientes Krell activó una carga de aniquilación en el núcleo de la estación, un último acto de despecho. El suelo se abrió. Elara comenzó a caer hacia el vacío del espacio. En ese instante, Ka'el tomó una decisión. No dejaría que lo único que lo conectaba con el mundo real muriera. El espectro emitió un rugido que se escuchó telepáticamente en toda la galaxia. Con un esfuerzo que amenazaba con desgarrar su propia existencia, Ka'el proyectó su poder para envolver no solo a Elara, sino a las 3 estaciones humanas restantes que estaban bajo asedio en otros sectores. Fue un acto de omnipresencia divina. En un despliegue de poder HFY puro, la sombra de un solo hombre protegió a miles de millones. Las naves Krell comenzaron a implosionar una tras otra, no por ataques externos, sino porque el espectro alteró las leyes de la física a su alrededor, convirtiendo su propio combustible en materia oscura. La guerra que duró décadas terminó en un suspiro de sombras. El vagabundo que nadie quería se había convertido en el escudo inquebrantable de la especie humana, pero el precio estaba por cobrarse. Cuando el humo se disipó, la estación estaba a salvo, pero Ka'el ya no era el mismo. Se quedó de pie en el centro de la sala, rodeado por los restos de sus enemigos, con la princesa Elara a su lado. El espectro no regresó a su sueño. Ahora caminaba al lado del hombre, una sombra permanente que recordaba a todos el poder oculto de la humanidad. Los humanos ya no eran las víctimas de la galaxia. Ahora, las demás razas miraban hacia las estrellas con temor, sabiendo que en los rincones más oscuros de la sociedad humana, entre los parias y los olvidados, podrían dormir monstruos capaces de apagar soles. Ka'el, el vagabundo, el esposo, el salvador, miró al horizonte. La galaxia era grande, y ahora era suya para protegerla o destruirla. ¿Qué harás tú cuando el espectro en tu interior despierte?